Paulina Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. @Frente a Pobreza, ¿no? Que es una innovación, una acción ciudadana frente a la pobreza. Y Axel Eduardo González, investigador de México, ¿cómo vamos? A ver, palabras sencillas, hablando del Plan de Desarrollo Económico, porque son tiempos de hablar de este tema tan importante. Para el público más inteligente de la radio y la televisión en México, si México fuera una casa, ¿qué presupuesto tenemos anual, Paulina, para nuestra casa? Axel. Axel, por favor, que yo no sé de Sí, presupuesto. con mucho gusto, Fernanda. Mira, el presupuesto que fue anunciado para este año, para 2022, pues pasó por el proceso, digamos, tradicional digamos, en el proceso del ciclo presupuestario, cuando primero se anunció el proyecto del propuesto de egresos de la Federación y luego ya fue discutido en el Congreso hasta pasar ahora para ya en el año 2022. A nosotros desde México, ¿cómo vamos? Nos parece que hay algunas omisiones muy importantes, sobre todo en un contexto con el que estamos viviendo de estancamiento económico y sobre todo que aún todavía no salimos de los impactos a corto y mediano plazo de la pandemia. Me gustaría abordar dos puntos principalmente que nos parece que son las omisiones más importantes. El primero es respecto a la desaparición de programas que estaban encaminados para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Estos son las tandas del bienestar y los microcréditos para pequeñas y medianas Sí, empresas pero a en un ver, contexto... espérame tantito. A ver, nosotros como familia, como casa, pues México tiene 7,88,253 billones de pesos. Eso es lo que tenemos para gastar, para invertir, para sacarnos adelante de un tema de seguridad, un tema de salud, un tema de educación, un tema de qué más, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Son los rubros a los que nos tenemos que destinar, ¿de acuerdo? Ahora sí, Axel, ¿qué se quitó que nos funcionaba? Porque yo decía, si cada 6 años vamos a volver a empezar, pues es el cuento de nunca acabar. Si cada 6 años el que llega destruye al anterior, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué fue lo que quitaron, Axel, de manera sencilla que hoy nos está perjudicando? Pues mira, hablando, digamos, de cambios en términos de cómo se estructuraba el gasto, digamos, en esta parte entre administraciones, pues un cambio muy significativo fue la forma en la que se ejercía la política social en nuestro país. En nuestro país ya teníamos ciertos programas en los que teníamos evidencia que resultaban precisamente en temas relacionados a pobreza y en la política social de nuestro país, como era Prospera Oportunidades, y digamos el enfoque que se tenía en estos programas se cambió hacia, digamos, los programas ahora de esta administración de bienestar. En ese sentido, ya tenemos los datos para justamente señalar que la política social implementada actualmente es menos progresiva que lo que era en administraciones anteriores. En ese sentido, ¿a qué nos referimos con esto? Es que actualmente lo que estamos gastando en términos de política social se redistribuye menos, es decir, se redistribuye más hacia los hogares con mayores ingresos que lo que hacía anteriormente y entonces están llegando menores recursos a aquellos hogares y personas que tienen unos menores ingresos y de ahí pues digamos todo esto se relaciona pues con los niveles que estamos observando tanto en pobreza multidimensional y pobreza laboral. O sea, se reasigna ese presupuesto, eh, digamos, anterior a megaobras y a entrega de recursos. ¿Eso es correcto? Sí, digamos, la manera en que se han estructurado mucho el presupuesto de egresos de la Federación, hay una parte muy importante, como bien mencionabas, a mega obras, ¿no? Las que tenemos como bien palpables, como son el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, y también la refinería de Pemex y digamos, la recuperación de algunas refinerías a lo largo del país.
esa parte de proyectos, digamos, va un poco más relacionada a otro de los temas que es muy importante en el contexto que estamos viviendo relacionados con inversión, en específico en inversión pública, pero digamos, aunque se están teniendo estas inversiones en estos megaproyectos, la inversión pública se ha venido observando un decrecimiento muy considerable en términos de porcentaje del PIB desde 2015 y en específico la inversión fija bruta de 2018, es decir, un par de años previo al impacto de la pandemia, vemos que tiene una tendencia decreciente. Entonces, mientras estos indicadores no reviertan en esta tendencia decreciente que hemos observado en los últimos años, pues me parece que va a ser muy difícil que alcancemos, digamos, una tendencia de crecimiento deseada en nuestro país. Y a principio de año se hablaba mucho de recesión económica, independientemente de que no caigamos en este concepto, algo que sí podemos asegurar es que tenemos un estancamiento económico en los últimos trimestres. Si no se corrige esa parte de inversión, seguiremos observando ese escaso crecimiento o estancamiento económico en los últimos 2 trimestres. A ver, Paulina Gutiérrez, tú sabes de pobreza. ¿Qué significa ser pobre en México? Hoy, ¿cómo dices esa persona que vive en tal dirección es pobre? Mira, Fernanda, de acuerdo a la medición de la pobreza de Coneval, una persona pobre es aquella que no tiene los ingresos suficientes para poder mantener a su familia con 2 canastas básicas. Esto es una persona, esa persona más otra persona de su familia. Esto representa un umbral de pobreza, está por abajo del umbral de pobreza de alrededor de 7,500 pesos, pero además tener otras carencias, como son trabajo, salud, educación, alimentación y otras más. Pero aquí hablando un poquito de lo que decía Axel, estoy de acuerdo con él que se ha vuelto menos progresiva la política social. Sin embargo, nosotros desde Acción Ciudadana frente a la pobreza pensamos que ninguna política social puede ser sacador de pobreza de las personas. Nosotros pensamos que tiene que haber como un replanteamiento de nuestro modelo económico que sea sustentado en bajos salarios y en condiciones muy precarias de los trabajadores, violando sus derechos fundamentales, ¿no? Es que también ahí qué preparación tienen los trabajadores. Eso también me parece importante en términos de una remuneración. Si hay buena preparación, puede haber buena remuneración, pero si no la hay, que es un caso importante en México, entonces pues no puedes, más allá de los 7,500 pesos. Bueno, Eso pero si hay bien te va. sí, sí, pero hay, más allá del nivel de preparación de las personas, sí encontramos en nuestro último reporte del Observatorio de Trabajo Digno, sí encontramos niveles inaceptables de precariedad laboral para todos los trabajadores asalariados en todas las ramas económicas, aún incluyendo a las más productivas y formalizadas, ¿no? Donde 6 de cada 10 personas a nivel general no cuenta con un salario suficiente para sostener a su familia. Y eso es inaceptable, porque también esto corresponde no solo a sectores económicos como la construcción o la pesca, los sectores primarios, sino también en el sector bancario, en grandes corporativos, etcétera, ¿no? Otro dato que te doy, 4 de cada 10 carecen de seguridad social. Esto es, no tienen acceso a servicios de salud ni a protección de su ingreso, que es un poco también lo que decía Axel, ¿no? No se apoyaron tampoco pues a las personas en esta pandemia, se redujo su ingreso y también eso explica mucho de por qué la pobreza en nuestro país. Y la mitad trabaja sin un contrato estable y esta es una práctica muy abusiva porque se renuevan temporalmente y los trabajadores no pueden tener acceso pues a sus prestaciones, ¿no? Como generar antigüedad, tener vacaciones, aumento de salario, etcétera. Y por último, que esto es muy importante, que igual y saca chispas, pero para nosotros es muy importante, el 86% de los trabajadores
no tienen una representación sindical, o por lo menos eso es lo que dicen, que no saben que la tienen. Sabemos que los sindicatos en México, más que representar a los intereses de los trabajadores en un diálogo social importante para ir mejorando las condiciones de trabajo, pues ha representado a los intereses ya sea de gobiernos y de No, algunos saqueadores en la partidos. historia, Exacto, o Paulina. de las mismas empresas, ¿no? Entonces, pues, como vemos, esta situación está en contradicción del derecho al trabajo digno que está en nuestra Constitución, digamos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Podría señalar, fíjate esta pregunta, Paulina, porque ¿podría señalar un culpable de todo esto? ¿Podría señalar qué es lo que se ha hecho mal? ¿Uno o varios culpables? Pues mira, yo sí creo que pues es de mucho tiempo, pero lo que le apostó México como modelo económico también fue a través de los bajos salarios para atraer pues mayor inversión, ¿no? Como una de sus ventajas comparativas frente a Estados Unidos y Canadá. Desgraciadamente, aunque en la Constitución de 1917 fue muy progresiva, de las más progresivas en el mundo para reglamentar o reconocer el derecho al trabajo, con el tiempo del corporativismo, digamos, se hizo una legislación que justo en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, pues mantenía este control sobre los sindicatos, ¿no? Pero ahora el 24 de febrero se cumplen 5 años que se reformó la Constitución y después vino el TEMEC, que tiene un apartado de derechos laborales, asimismo en el 19 la Ley Federal del Trabajo, donde parece haber una luz y una esperanza para que los trabajadores puedan tener el derecho a sindicalizarse libremente y a poder ejercer sus derechos de negociación colectiva. Parece que falta mucho camino, pero ya es un primer cimiento para que esto se pueda hacer realidad y poder exigir eso, ¿no? Y sobre todo que los trabajadores nunca han tenido ese derecho, pues que sepan que lo tienen y que es importante que lo ejerzan. La OSD también, no OSD, OCDE, perdón, no OSD, me equivoqué, OCDE. La productividad en México es de las más bajas comparada con niveles internacionales. Lo que en México se hace en 8 horas, en China se hace en 2 horas. Entonces, hablando, fíjense, de ese presupuesto que tenemos de 7,088,253 millones de pesos, estamos viendo que no se está destinando lo necesario o hacia los rubros importantes. Es decir, se está priorizando las megaobras y entrega de recursos. ¿Hasta ahí vamos, Axel? Sí, tenemos una fuerte presencia en ambos rubros, aunque, digamos, aunque en términos de magnitudes sean considerables, a mí me parece que incluso desde la parte de política social, habría que hacer una revisión sobre la misma para justamente atender temas muy específicos de pobreza y desigualdad. Y además un reto muy importante para nuestro país en 2022, que es la inflación que estamos observando, el cierre de 2021 por encima del 7%, y lo que implica en la caída del poder adquisitivo de las personas. Entonces me parece que son esos tres retos que están muy relacionados entre sí, inflación, pobreza e inversión precisamente para apuntalar el crecimiento económico de nuestro país. Axel, tradúcenos eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos Mira, puede pasar qué? ¿Por qué están tan relacionados estos temas actualmente? Es la inflación que estamos observando, que es una inflación que estamos observando a nivel mundial y principalmente se debe a cuellos de botella que se ganaron en las cadenas de suministro internacionales ante los distintos
periodos que se fueron abriendo distintas economías y distintas partes de las cadenas productivas en distintas regiones del mundo. Dicho esto, entonces empezamos a observar una inflación creciente a nivel mundial que se ha trasladado a la mayoría de los países, y en ese sentido, para contener la pérdida adquisitiva de las personas, el Banco de México tiene un mandato institucional que es precisamente contener la inflación, cuidar el poder adquisitivo de las personas, y para hacer esto, digamos, la herramienta que tienen es incrementar la tasa de referencia. Recientemente, el 10 de febrero, Banco de México incrementó la tasa hacia 6%, la tasa de referencia. Sin embargo, existe una relación inversa entre el incremento de la tasa y la inversión, en nuestro país. Es decir, a medida que se vayan incrementando cada vez más la tasa de referencia para contener la inflación que estamos observando, pues de alguna manera se desincentiva la inversión en el país, porque se encarece, porque cada vez es más caro solicitar un crédito, etcétera, para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, en ese sentido, para justamente contrarrestar este desincentivo en la inversión, se tiene que dar un marco específico digamos, en las normas, en las leyes, que se dé certeza jurídica para las empresas, tanto nacionales como internacionales, para que inviertan en el país, y justamente la inversión sea este mecanismo de apalancamiento para incentivar el crecimiento de nuestro país. Sin embargo, ahí, digamos, todavía estamos un poco sin saber cuál es la situación actual en el país, porque, por ejemplo, ahorita que estamos en la discusión de la reforma eléctrica, independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre la misma, pues desde su anuncio en el tercer trimestre de 2021 hasta que se pase la resolución, pues no sabemos cómo se va a configurar el mercado eléctrico en nuestro país. Entonces, muchas inversiones, tanto sobre en el sector como de empresas relacionadas, o empresas que necesiten saber cuál es el tipo de energía que se necesita en nuestro país, pues estas inversiones se mantienen en pausa. Entonces, de alguna manera, se está configurando, digamos, una relación entre variables que hace difícil saber cuál va a ser el comportamiento de la economía en el país, y más bien se espera que mantengamos como esta última tendencia de los últimos trimestres, de mantenernos en un estancamiento económico. Pero a ver, Axel, Paulina, a ver, yo tengo dinero de una empresa para invertir y volteo a ver todos los países del mundo, ¿eh? Porque me puedo ir a cualquier país de América Latina, me puedo ir a Canadá, Estados Unidos, pero también a Europa, pero también porque tengo dinero. ¿Por qué lo voy a poner en México si ahí no tengo seguridad de que me vaya bien? Es que es ilógico pensar en que regalar el dinero y priorizar mega obras es lo que nos va a sacar adelante. Al contrario, es lo que nos puede hundir. Porque esas megas obras están en manos de unos cuantos. El resto lo estamos viendo, pues ¿para dónde le vamos a dar? A ver, mi pregunta va en el sentido, ¿qué ha hecho el régimen actual, Axel, Paulina, para promover la inversión extranjera? Mira, sí hay políticas, pero me parece que son un poco específicas, en el sentido de no proporcionar un marco jurídico que, digamos, general, para hacer mucho más atractiva la inversión en nuestro país. Recientemente, ahorita a principios de año, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, tuvo una gira en Estados Unidos, Ajá. en Texas en específico, para justamente incentivar esta última parte, la relacionada a la inversión extranjera directa. Todo eso es necesario y debe, digamos, continuarse con esa estrategia, digamos, muy específica hacia ciertos sectores de la economía. Sin embargo, lo que es necesario y que debería ser la prioridad, y de una manera muy integrada en los distintos órganos de gobierno, es hacer que nuestro país sea un destino atractivo para la inversión, y además incentivar la inversión interna, porque muchas veces solo tenemos los ojos puestos en la inversión extranjera, directa en Y no en específico, la interna. pero la interna también es muy necesario, que digamos que la economía interna de nuestro país, las empresas en nuestro país tengan las herramientas necesarias para permanecer en el mercado, para crecer en el mercado, y de así fortalecer la economía de nuestro país interna, y, digamos, por transición, fortalecer también el mercado laboral en nuestro país. ¿A ti qué más te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa, Paulina, en tu
conocimiento de pobreza, en tu conocimiento de estas acciones de frente a pobreza y demás, ¿qué es lo que más te preocupa a futuro? Sí, mira, a futuro lo que me preocupa es que, como decía Axel, no estamos dependiendo de la inversión, bueno, más bien en la recuperación económica a partir de las exportaciones, pero no tenemos un esfuerzo importante para invertir en el mercado interno, que eso además de favorecer la recuperación económica, sí pueda, pues, ayudar a acabar con la pobreza. Nosotros pensamos que la fórmula de un México sin pobreza, además de ingresos suficientes para mantener a una familia y los derechos laborales, es muy importante poder liberar como a las empresas y sobre todo a los micro y pequeños negocios de la responsabilidad de asegurar de la seguridad social de los trabajadores. Nosotros pensamos que gradualmente la seguridad social debería ser responsabilidad del Estado como un derecho humano de cualquier persona, empezando por el derecho a la salud, ya que, y más ahorita lo vimos con la pandemia, cómo las familias gastaron una cantidad impresionante por derecho de bolsillo y muchas pues no tienen acceso ni siquiera a esos servicios, digamos, pero ir avanzando gradualmente para que con impuestos generales que no dependan de los empresarios, que ellos se dediquen a fomentar el empleo y a generar trabajo, digamos, se pueda ir avanzando hacia una protección del ingreso también, como en esta pandemia también mucha gente perdió su ingreso, entonces poder ir asegurando que la gente tenga una protección social. Y también, por último, que eso también incluye a las mujeres en el mundo laboral, sobre todo un sistema de cuidados que pues las libere de su tiempo para poder incorporarse al mercado laboral, ¿no? Ay, no, yo veo huecos como si fuera un queso de estos con hoyos, así, en la educación, en la seguridad, en la salud, todos aquellos golpeados por la pandemia que se quedaron sin trabajo, que tuvieron que cerrar justamente las empresas, que no podían pagar la renta, que etcétera, etcétera, generaron millones de personas sin empleo. ¿Cómo vas a rehabilitar eso si no hay una inversión? Deja tú del extranjero, interna, no hay inversión. Hay inversión, insisto, en ciertos megaproyectos que son de un interés específico de quien se encuentra al frente de este régimen. Pero fuera de eso, ¿qué otra inversión hay? Paradas las inversiones del sur, que no sean más que las de Andrés Manuel, paradas las del norte, pararon un proyecto importantísimo que iba a dar mucho trabajo a gente en Mexicali. Y en fin, en un minuto, Axel, ¿qué debemos de hacer quienes te estamos escuchando? Con lo que tenemos ahorita, ¿qué debemos de hacer? Pues mira, como bien platicábamos, consideramos que uno de los retos más importantes es la inflación que estamos observando muy a corto plazo. Ese es el reto más importante y la posible caída en el poder adquisitivo que tenemos como personas, como ciudadanos, como hogares. Entonces, me parece que de ahí ser cuidadosos en la manera en la que consumimos, pero al mismo tiempo eso es contradictorio con el estancamiento Exacto. económico que estamos observando. Entonces, por eso es que es un reto tan importante lo que estamos viendo en 2022, porque son fuerzas que se contraponen y que de alguna manera, si buscas solucionar una, puede que perjudiques a la otra, tanto en el nivel micro como en el nivel macro. Por eso es un gran reto y es muy importante que se ajusten las políticas públicas, que se implementen desde un plan económico de Bien. desarrollo integrado para realmente poder hacer frente a estos retos tan importantes. Traducción, cuiden lo que tienen. Traducción, cuiden lo que tienen. Como si fueran y vinieran tiempos de escasez, así. Cuiden lo que tienen.